Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad. Otro programa de Tu Médico en Casa, este espacio dedicado a la salud que llevamos de la mano con nuestros amigos de www.tnoradio.com, la primera radio visual de Venezuela, y que llega a ustedes con la dirección general del señor Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, coordinación de sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Brian Agros, en la producción Bárbara Cagua y quien les habla María Patricia Herrera, médico internista. Vamos enseguida con nuestra sección de InfoSalud. Bueno, la idea de este programa es llevarles a ustedes noticias recientes o las noticias más actuales del ámbito de la salud. Y qué más actual que el tema del coronavirus y del COVID-19. Este aumento en los casos, este aumento en la incidencia que hemos tenido pues frecuente en estas últimas semanas, este aumento en la incidencia de los casos, nos ha venido mostrando síntomas que inicialmente pues no eran conocidos, y es que a medida que vamos transcurriendo esta pandemia hemos ido conociendo esta enfermedad. Inicialmente pues sabíamos que esta enfermedad producía una enfermedad respiratoria, y es que los receptores del virus, que es el AC2, están o tienen un tropismo, es decir, tienen una afinidad mayor por todo el tejido respiratorio, por todas las células epiteliales del sistema respiratorio, y es por eso la afinidad que este virus tiene a producir enfermedades respiratorias, entre estas las neumonías y el síndrome de distrés respiratorio de insuficiencia respiratoria aguda. Estas neumonías producidas por el virus se pueden sobreinfectar con bacterias, y esto es lo que desencadena una cascada de estados proinflamatorios y que puede repercutir directamente en la severidad del cuadro clínico. Sin embargo, todos estos síntomas respiratorios vienen también acompañados de otros síntomas que están asociados directamente al sistema respiratorio, como pueden ser, por ejemplo, la congestión nasal, la tos, la falta de aire, y últimamente se ha visto que en los pacientes con pruebas rápidas y con diagnóstico a través de PCR positivos, anosmia. ¿Qué quiere decir anosmia? Una disminución del olfato, es decir, la persona tiene una disminución en la sensación del olfato, que es uno de los diagnósticos actualmente para poder realizar el diagnóstico, es uno de los criterios para poder realizar la enfermedad. Se sabe también que el virus produce una toxicidad viral directa, es decir, cuando éste encuentra el receptor a través del cual él va a entrar al organismo, que ya dijimos que estos receptores están en mayor medida en el sistema respiratorio, va a causar un daño directo sobre las células de este sistema. En este sentido, si entra el virus al sistema respiratorio, va a producir un daño directo sobre las células del sistema respiratorio. Sin embargo, en estudios previos y en otros exámenes que se han estado realizando en países y en otras latitudes que ya tienen pues mucho más tiempo con la pandemia y mucho más tiempo en presencia del coronavirus, se ha aislado partículas virales, específicamente ARN viral, en muestras fecales, en muestras de orina y en muestras de sangre. Quiere decir entonces que el COVID no es una enfermedad específica del sistema respiratorio, y que otras síntomas como por ejemplo mareo, dolores de cabeza, astenia o cansancio persistente, incluso, y ya vamos a hablar un poco más de esto, este estado protrombótico o proinflamatorio puede activar la cascada de coagulación y puede producir entonces fenómenos trombóticos que pueden hacer a la persona que sufre esta enfermedad
predispuesta a sufrir ataques de isquemia, bien sea en el miocardio o bien sea en el sistema nervioso central a través de enfermedades cerebrovasculares o a través de repente en las extremidades, como por ejemplo se pueden manifestar a través de trombosis venosas o trombosis arteriales. Otro de los procesos que es bien conocido ya actualmente de este virus es el daño en las células endoteliales. ¿Y qué es el endotelio? Es la capa que recubre tanto las arterias como las venas. Todo proceso inflamatorio, es decir, todo proceso donde exista una injuria celular o un daño celular, bien sea producido a través de una infección viral o a través de una infección bacteriana o una infección a través de cualquier otro microorganismo, va a activar una respuesta inflamatoria sistémica. Y es por esto que se piden determinados exámenes de laboratorio que nos van a guiar a cómo están todos estos procesos inflamatorios, cómo están estos procesos trombóticos y estos procesos de coagulación que pueden empeorar el cuadro clínico. Así también pueden aumentar las plaquetas, aumentan los neutrófilos y todo esto porque el sistema inmune, es decir, el sistema de defensa del cuerpo, tiene que activarse para poder atacar los virus y para poder atacar las bacterias que reconoce como desconocidos. Sin embargo, se puede producir como una desregulación de este sistema inmune y cuando se activa esta cascada proinflamatoria o autoinmune, se puede desregular y el mismo sistema inmune del cuerpo puede no reconocer a las células propias del organismo, generando entonces una autodestrucción de las propias células del cuerpo, y es lo que nosotros tratamos de determinar a través de los exámenes de laboratorio. Vamos enseguida con un corte comercial y ya regresamos con nuestro segmento de la entrevista. Tenemos de invitado el día de hoy al doctor Dani Golindano, hematólogo, quien va a estar compartiendo con nosotros para profundizar el tema de las alteraciones hematológicas y las alteraciones en los exámenes de laboratorio en esta infección por coronavirus. Ya regresamos. Bueno, y ya estamos de regreso en este espacio de salud dedicado a toda la familia, donde tenemos pues el agrado de contar con especialistas quienes nos vienen a acompañar para profundizar en temas actuales y en temas interesantes de salud. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Dani Golindano. El doctor Dani es hematólogo, es especialista en hematología y es fellowship en trasplante de precursores hematopoyéticos. No sé si tenemos ya al doctor Dani. ¿Sí? Hola Dani, ¿cómo estás? Patricia, ¿estás tú? Bien, gracias por aceptar la invitación. Agradecido totalmente a ti, la maravillosa entrevista que vamos a tener hoy hablando sobre COVID. Bueno, fíjate, en la primera parte del programa estuvimos conversando sobre el tropismo que tiene el virus, ¿ok? Del coronavirus, sobre todo el sistema respiratorio, que es por esta afinidad que tiene el virus y este aumento en los receptores en el epitelio respiratorio que produce las neumonías y produce las enfermedades respiratorias, la inflamación, la cascada inflamatoria y el síndrome de distrés y de insuficiencia respiratoria. Sin embargo, también pues aclaramos que estos receptores pueden estar en otros órganos, que se ha encontrado partículas virales, ARN viral en materia fecal, que se ha encontrado en orina y en células sanguíneas. Así también conversamos sobre el daño en el endotelio que puede producir el coronavirus. Ahora, nosotros cuando estamos realizando el diagnóstico del coronavirus solicitamos una serie de exámenes de laboratorio
Y quisiera entonces, para comenzar, ¿cuáles son estos exámenes de laboratorio? ¿Cuáles son estas pruebas que nos pueden indicar o que nos pueden pues hacer sospechar la presencia de esta infección, sabiendo entonces que puede producir alteraciones hematológicas? ¿Cuáles pueden ser estas alteraciones que puede producir la infección por COVID-19? Bueno, Pati, entrando quizá un poquito en materia, es importante decir que cuando se está en interacción con el fenómeno viral del COVID, hay una estrecha y una íntima relación y una intensa interrelación entre lo que son los procesos proinflamatorios y el proceso de la trombosis. Vienen dados de la mano, proceso inflamatorio y proceso de trombosis. Entre los estudios paraclínicos desde el punto de vista hematológico que se solicita a la hora de evaluar un paciente con COVID, pedimos la cuantificación del dímero D, pedimos el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de protrombina, que es PT, PTT, pedimos el fibrinógeno, los productos de degradación de fibrinógeno, el PAF, y también pedimos el contagio de plaquetas. Con estos parámetros nosotros podemos empezar a evaluar y podemos empezar a dilucidar un poco más cuál es el fenómeno del punto de vista hematológico o el punto de vista trombótico que se puede manifestar en los pacientes con COVID. Ok, tomando en cuenta, por ejemplo, y ya sabiendo todo el proceso, la cascada inflamatoria que puede producir una activación en la coagulación y los fenómenos trombóticos, háblanos del dímero D, o sea, porque es importante cuantificar el dímero D, qué tiene que ver el dímero D en toda esta cascada inflamatoria, que nos puede entonces hacer sospechar, y cuál es el riesgo de estos parámetros de laboratorio que comentaste, cuál es el riesgo de esta alteración en estos pacientes, o sea, cuáles son los riesgos principales de estas alteraciones hematológicas. Pues tomando en cuenta que no solamente es una enfermedad respiratoria, sino que implica muchos otros sistemas, porque existen pues receptores de esta enfermedad en muchos sistemas que ya pues se ha venido demostrando cuáles son los riesgos de toda esta gama de síntomas y de complicaciones que puede presentar una persona con estos parámetros alterados. Pues mira, fíjate, el fibrinógeno cumple un papel fundamental en temas de pronóstico en los pacientes COVID. Nosotros tomamos la valoración del fibrinógeno, y importante aclarar que el fibrinógeno es un producto de degradación. Por decirlo así, el fibrinógeno son fragmentos de fibrina o de plasmina realmente, que son de fibrinas entrecruzadas. Cuando nosotros tenemos una elevación de fibrinógeno, es un paciente que aunque está en un estado protrombótico, un estado de formación de microtrombos, y específicamente a nivel de la microcirculación, y aún más allá también de grandes vasos también en la circulación, porque estos desechos de plasmina se van acumulando y van formando una neoformación de un trombo fibrótico de fibrina, que es producto de un desecho de la activación metabólica, en este caso del fibrinógeno. Fíjate que esta fibrina va a aumentar lo que es la actividad trombótica. Esta formación de plasmina hace un proceso de activación de plaquetas, hace una elevación del factor también de von Willebrand, que está asociado de forma directa con la activación plaquetaria, y en conjunto con los mecanismos proinflamatorios, que era lo que te decía al inicio, que la actividad inflamatoria está estrechamente de la mano con la actividad trombótica, se dan los gradientes necesarios para que se pueda producir un evento trombótico en el paciente. Es por eso que la cuantificación del dímero D desde el inicio del paciente con clínica de COVID no habla del pronóstico en cuanto a la posibilidad de que este paciente vaya a desarrollar una patología, una enfermedad que conocemos como la coagulopatía intravascular diseminada, producto de la activación proinflamatoria y los desechos de fibrina o de plasmina que se dan por el metabolismo o el aumento del dímero D. Ok, y bueno, además de la coagulación intravascular diseminada, pues todas las manifestaciones isquémicas y las manifestaciones trombóticas que podemos tener presentes en estos pacientes, como por ejemplo infartos de miocardio o enfermedad cerebrovascular o trombosis venosas o arteriales, que pueden estar involucradas y que se pueden presentar, y que precisamente como entonces todo el mundo pues tiene en mente que el COVID es una enfermedad netamente respiratoria, pues no se hace el diagnóstico cuando no se sospecha. Lo importante
de todo esto es conocer el enemigo, pues conocer la enfermedad para saber toda la gama de síntomas que podemos tener, todas las manifestaciones con las que se puede presentar esta enfermedad para poder realizar para tener la sospecha clínica y para poder realizar el diagnóstico. Todas estas células forman parte de la inmunidad, es decir, forman parte del sistema de defensa. Háblanos un poquito, Dani, sobre lo que es la inmunidad celular, la inmunidad adquirida, cómo actúa el cuerpo. Ya pues nos explicaste súper bien todo lo que es la cascada inflamatoria, los mecanismos de coagulación, pero cómo intervienen o cómo se desarrolla esta inmunidad en el ser humano. No solamente pues del COVID, sino cualquier enfermedad, tomando en punto desde que el COVID puede desarrollar infecciones sobreagregadas o se puede complicar con infecciones bacterianas, desarrollando entonces lo que es la activación de estos fenómenos trombóticos, como por ejemplo los desarrollados en la sepsis. O sea, no son eventos nuevos, son eventos que ya conocíamos en otras enfermedades, en otras complicaciones y que ahorita se nos están presentando en la enfermedad por COVID. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta inmunidad celular en las personas? ¿De dónde vienen todas estas células? Mira, fíjate que, y muy buena pregunta, el tema desde el punto de vista inmunológico va a estar estrechamente relacionado con una actividad moral. Como muy bien lo decías al inicio, hay un tropismo importante del COVID o del proceso viral, o específicamente del virión, hacia la parte endotelial, de hecho hasta la parte de las mucosas, donde él va a actuar específicamente a nivel pulmonar, en su gran mayoría sobre los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, pero van a estar estrechamente relacionados con los linfocitos T. Es por eso que en una etapa inicial los pacientes con COVID, cuando nosotros hacemos la evaluación del hemograma, podemos observar una disminución importante de los linfocitos. El paciente hace lo que se conoce como una linfopenia. Hay una disminución de los linfocitos, específicamente sobre los linfocitos T. Estos linfocitos T van a tener una activación por los mecanismos que hablábamos al iniciar de las interleuquinas y todos los procesos inflamatorios, van a ir directamente hacia la zona del endotelio o hacia la zona del tejido pulmonar. Estos linfocitos, por una activación de actividad celular o del sistema humoral, esta linfopenia es por una depresión de linfocitos que se van al sistema endotelial o al sistema del tejido en este caso de la mucosa bronquial, y empiezan a producir y actúan también haciendo el proceso proinflamatorio. Esto va a estar dado por un mecanismo a su vez de los receptores y una activación de cierta interleuquina y ciertas células de anclaje que van a permitir que cuando los linfocitos T se activen por la presencia del virus, que estos linfocitos, cuando nosotros estamos ante la presencia de cualquier fenómeno viral, no solamente de COVID, hay una amplia activación o un estado de hipersensibilidad humoral, donde estos linfocitos se activan para atacar el proceso inflamatorio. Cuando el virión se va hacia el tejido, el linfocito T actúa como un mecanismo de citodestrucción y que él a su vez también va a ayudar a lo que son los procesos inflamatorios del tejido. Entonces, en una primera etapa vemos un proceso de linfodepresión, bajan los linfocitos y posteriormente, cuando se generan los procesos proinflamatorios, se activa el sistema macrofágico o el sistema de activación de los monocitos y se produce una neutrofilia. ¿Qué es esto? Un aumento de los neutrófilos, hay un aumento de los monocitos que se van a producir por la activación del proceso inflamatorio que fue mediado en primera etapa por una actividad humoral del linfocito T. Ok, Dani, bueno, vamos a recordar, estamos en compañía del doctor Dani Golindano. Él es especialista en hematología y lo pueden ubicar en las redes sociales como @hematología 2.0. Estamos conversando sobre las alteraciones hematológicas en el COVID. Inicialmente hablamos y conversamos con las manifestaciones extrapulmonares y las manifestaciones atípicas que se pueden estar presentando ahorita con este aumento en la incidencia de los casos de coronavirus. Ahora, Dani, esta linfopenia,
este aumento en la coagulopatía, ¿esto se presenta en todos los pacientes o hay de repente pacientes que puedan tener más predisposición a presentar estas alteraciones hematológicas? ¿Se presenta como un común? ¿Se presenta de repente en algunas personas que ya tienen estados proinflamatorios previos? ¿O en todas las personas que adquieren la enfermedad se van a presentar estas alteraciones hematológicas de las que estás haciendo referencia? Mira, hay una variabilidad importante en la manifestación y en la presencia de estas entidades. Los pacientes que tienen un estado inmunocomprometido, sean pacientes con enfermedades inmunológicas de base, donde afectación de enfermedad del colágeno, lupus eritematoso sistémico, donde otras alteraciones también que se ven comprometido el sistema inmunológico, como la diabetes mellitus, pacientes con enfermedades oncológicas, pacientes con cuadros hipertensivos, donde muy bien lo decía al inicio, la expresión de los receptores de angiotensina, que estos pacientes tienen una amplia expresión, son los más susceptibles a que estos fenómenos, como lo llamamos en el área hematológica, estos fenómenos catastróficos por el mecanismo inmunológico, pueden verse más afectados. Es por eso que muchas veces vemos que un paciente joven, se hablaba que el paciente es más susceptible de sufrir este tipo de manifestaciones, son los pacientes de una edad avanzada, mayores de 65 años, que quizás se ven un poco más afectados. Sin embargo, es el por qué vemos pacientes con edad jóvenes, comprendida entre 20, 25, 30 años, que tienen enfermedades inmunológicas de base, se pueden ver afectados. También enfermedades donde el sistema inmunológico cumple un papel importante, como es el caso de los pacientes asmáticos, donde el endotelio y el tejido pulmonar se puede ver comprometido, son pacientes más susceptibles de producirse en ellos los fenómenos catastróficos producto de la activación de toda esta cascada inmunohematológica, productos protrombóticos e inflamatorios que genera el COVID-19. Excelente. Bueno, vamos entonces ahorita a un corte comercial y enseguida entonces regresamos. Estamos con el doctor Dani Golindano, especialista en hematología, conversando sobre el COVID y las alteraciones hematológicas. Vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta nuevamente en este espacio de salud, Tu Médico en Casa, que llevamos todos los martes a las 10 de la mañana a través de la señal de www.tnoradio.com, la primera radio visual de Venezuela. El día de hoy estuvimos conversando en la primera etapa sobre las manifestaciones extrapulmonares y atípicas del coronavirus, tomando en cuenta que los receptores de esta enfermedad no solamente están en el sistema respiratorio y en las células epiteliales del sistema respiratorio, produciendo entonces todas las manifestaciones respiratorias que ya conocemos por todo el tiempo que tenemos atravesando pues esta pandemia, como son las dificultades respiratorias agudas, las neumonías, la congestión nasal, la tos, la dificultad respiratoria y últimamente pues que ha sonado mucho la anosmia o la disminución del olfato. Existen también receptores de este virus en otros órganos, en otros sistemas, como por ejemplo el sistema gastrointestinal, y es por esto que entonces se pueden presentar a través de manifestaciones como evacuaciones líquidas o diarrea, náuseas o vómitos, falta de apetito o hiporexia y pues desgano o de repente intolerancia a los alimentos. También entonces se puede producir o existen receptores del coronavirus a nivel de las células epiteliales y endoteliales. ¿Y qué es el endotelio? Es esta capa que recubre internamente a todos los vasos, a todas las arterias y a todas las venas, produciendo entonces una mezcla o un aumento en estos estados proinflamatorios que se producen cada vez que existe una injuria o un daño tisular o un daño celular. Cada vez que el cuerpo recibe un agente externo, bien sea un virus, bien sea una bacteria, un microorganismo que el cuerpo reconoce como externo o como extraño,
se activa en nuestro organismo unas células, una serie de cascadas proinflamatorias y una serie de procedimientos denominadas inmunidad celular, inmunidad humoral. Todas estas procedimientos ya nos ha venido explicando el doctor Dani Golindano, quien es hematólogo, hablándonos entonces de toda esta cascada, esta activación de neutrófilos, esta activación de linfocitos que precisamente se activan para atacar como mecanismo de defensa a todos estos agentes que el organismo en determinado momento determina como extraños o como agente que puede producir una enfermedad. Sin embargo, en la enfermedad del coronavirus se puede producir una desregulación de este sistema inmune, es decir, se puede producir como una reacción exagerada de este sistema inmune, toda vez que entonces las células de defensa del organismo puede atacar a las células del propio organismo. Entonces se produce un desorden celular, un desorden en la defensa del organismo y las propias células del cuerpo van a verse afectadas por este sistema de defensa que debería en la normalidad atacar solamente a estos agentes extraños que pueden producirnos enfermedad. Toda esta cascada de activación en la coagulación y de desregulación de estas células humorales y celulares pueden producir fenómenos trombóticos, y es por esto que últimamente se ha estado mencionando eventos isquémicos o eventos trombóticos que pueden formar parte de esta gama de manifestaciones de la enfermedad del COVID-19. Eventos isquémicos como por ejemplo infartos de miocardio, alteraciones en la circulación, por ejemplo enfermedad cerebrovascular o la presencia de trombosis venosa que nos han estimulado o nos han obligado a utilizar tratamiento anticoagulante en estos pacientes que se les hace el diagnóstico de la infección por COVID-19. Tenemos al doctor Dani en línea y queremos entonces conversar con él ahorita sobre estos signos de alarma que nos harían, sabiendo que muchas de las manifestaciones del COVID-19 son manifestaciones leves o son manifestaciones moderadas que fácilmente se pudieran cubrir en casa, que no ameritan quizás la hospitalización. ¿Cuáles son estos signos de alarma, tomando en cuenta todas las alteraciones hematológicas que ya nos mencionaste en el segmento anterior? Estos signos de alarma que obligan o que nos obligan a llevar al paciente a un centro de salud para que éste reciba tratamiento en un centro de salud para evitar complicarse y evitar pues un desenlace no adecuado en casa cuando se realiza el tratamiento domiciliario. Pues Pati, fíjate que el tema, y muy buena pregunta o hincapié que haces en los signos de alarma, ¿no? Lo primero, lo principal es que todo paciente con sintomatología, sea de clínica respiratoria o en una etapa incipiente, una etapa inicial del COVID, que solamente puede iniciar con malestar general, algo de coriza, irritación ocular, congestión nasal y algunos hasta en una etapa también inicial, trastornos gastrointestinales, lo primero que tienen que hacer es contactar a su médico de cabecera o acudir a su médico. No automedicarse, tener claro que debe contactar a un profesional de salud que lo pueda instruir o guiar sobre las cosas que hacer. Fíjate que con el tema del COVID tiene es muy multiflorida o muy amplia las manifestaciones del COVID. Importante que el 60-80% de los pacientes que padecen COVID, más del 75% de ellos tendrán una característica sintomática, pero sin embargo un porcentaje, un 35% tendrán distintas manifestaciones. Entre los síntomas de alarma, lo importante es que el paciente que se encuentra en casa o que se presenta algún malestar, el aumento progresivo, el aumento de la temperatura mayor a 38.5 grados centígrados, el tema de la dificultad, la disnea, la dificultad respiratoria, son signos que nos tienen que llamar la atención de forma inmediata. Desde el punto de vista hematológico, pendiente del paciente que comience a presentar equimosis, que son morados
o pequeños hematomas en distintas partes del cuerpo. Otro fenómeno también es el síndrome petequiado, las petecas, que son punticos rojos que se pueden producir en las extremidades, sobre todo extremidades inferiores. Estar pendiente de estas manifestaciones si presenta algún tipo de manifestación hemorrágica. Pero fíjate que es importante aclarar esto, que a diferencia de otras enfermedades asociadas a donde vemos alteración de la coagulación, el COVID, muy pocos pacientes manifiestan enfermedad hemorrágica. Sin embargo, el mecanismo trombótico es importante. Un aumento, un edema, que es una inflamación en alguna de las extremidades, dolor en alguna de las extremidades, algún cambio del sensorio, el estado de conciencia del paciente, de un dolor torácico intenso, deben ser inmediatamente acudir a un centro de emergencia porque pueden ser síntomas de un proceso trombótico, sea de una trombosis arterial o una trombosis venosa, que son las que se ven con frecuencia en estos pacientes. Fíjate que un estudio reciente en Estados Unidos revela que el 17% de los pacientes asintomáticos en algún momento llegaron a presentar un evento trombótico, sea de carácter arterial o de carácter venoso, sin tener ninguna manifestación previa de alarma, por decirlo así, pero presentaron un mecanismo de trombosis en alguno del sistema venoso arterial. Ahorita que lo mencionas, estos pacientes que pudieran tener disminución en el valor de las plaquetas, ¿tienen algún efecto protector para realizar trombosis? O de igual forma hay que tener pues la precaución con estos pacientes porque pueden tener manifestaciones trombóticas o manifestaciones de coagulación. Fíjate que la guía internacional establece dos parámetros muy amplios. Uno, que todo paciente grave de COVID debe tener un proceso de anticoagulación o de anticoagulación. Sin embargo, hay algunas guías norteamericanas y la guía inglesa establecen que los pacientes con diagnóstico de COVID tienen que tener tromboprofilaxis. Fíjate que está contraindicado quizás utilizar tromboprofilaxis en pacientes con disminución de plaquetas por debajo de 25.000. Sin embargo, con valores mayores de 25.000 plaquetas son pacientes candidatos a recibir una tromboprofilaxis para evitar el riesgo trombótico. ¿Por qué la tromboprofilaxis? Porque resulta que los mecanismos inmunogénicos, inmunomediadores que en algún momento determinan la activación de la cascada proinflamatoria no determinan hora, momento ni día, se pueden activar en cualquier momento, y este mecanismo proinflamatorio que va de la mano de la trombosis puede generar en algún momento un evento trombótico. Entonces, todo paciente con disminución de plaquetas, aunque estén por debajo de 150.000, que es el valor que se puede tomar como normal, pero que estén por debajo de 150.000 y mayor a 25.000 plaquetas, tienen indicación de una tromboprofilaxis para evitar el riesgo trombótico. Excelente, Dani. Bueno, Bueno, entonces, conversando con el doctor Dani Golindano, hematólogo, vamos a ir como resumiendo. Y es bien importante lo que acabas de decir, porque ahorita con la llegada de las lluvias, ¿ok?, es bien frecuente la aparición en los países tropicales de enfermedades virales como el dengue, enfermedades como el Zika, como el chikungunya, y que muchas veces pueden tener manifestaciones similares a la enfermedad con COVID, sobre todo aquellas personas que desarrollan síntomas leves de la enfermedad. Entonces, ahorita no todo paciente con fiebre, ahorita no todo paciente con malestar general o con dolor de cabeza o con alteraciones hematológicas, sobre todo un descenso en las plaquetas, tiene COVID. O sea, no se nos puede olvidar que existen otras enfermedades como por ejemplo el dengue, como por ejemplo el Zika, el chikungunya, y lo importante de todo esto, y que siempre hacemos énfasis y resaltamos, es que hay que evitar la automedicación, ¿ok? Y con lo que está refiriendo el doctor Dani, bien importante, sobre el tratamiento con anticoagulantes en los pacientes por el estado protrombótico y esos fenómenos de coagulación que se activan cuando se produce la enfermedad. Estos son tratamientos que no pueden aplicarse en casa. Incluso el paciente estando recluido, estando hospitalizado en un centro de salud, se utilizan los anticoagulantes de bajo peso molecular que tienen un periodo de acción más corto y que en el momento que se pueda producir alguna manifestación hemorrágica o alguna complicación,
podamos tener bien sea el antídoto o podamos en pocas horas revertir el efecto de anticoagulación. Todo este tratamiento, y es por esto importante siempre acudir al médico, bien sea al médico de confianza, al médico de cabecera, no salir corriendo a un centro de salud a menos que el médico lo diga, porque ahorita los centros de salud pues están poco abastecidos, están colapsados y no tienen la capacidad para cubrir toda esta demanda. Entonces es importante destacar ahorita que no todo paciente con fiebre en este momento de pandemia, sí hay que sospechar que sea una infección por COVID-19, pero existen también ahorita otros virus que se están apareciendo por la aparición de las lluvias, como por ejemplo el dengue, el Zika y el chikungunya. Y es bien importante entonces resaltar esto porque amén de todas estas manifestaciones como fiebre, dolor de cabeza, astenia o debilidad, también hay manifestaciones hematológicas que pueden presentarse en estos virus y que siempre es importante la mano del especialista o acudir al especialista para poder realizar el diagnóstico, quien es el que va a sospechar la enfermedad y va a realizar todos esos exámenes necesarios para poder realizar el diagnóstico. ¿Qué otra, ya para ir culminando, qué otra parte del tratamiento pudieran de repente ampliar un poco sobre estas alteraciones hematológicas, esperar un tiempo, evitar complicaciones? ¿Qué tratamiento pudiéramos entonces, además de lo que comentaste anteriormente, Dani, de la anticoagulación, qué otro tratamiento pudiéramos involucrar entonces para evitar las alteraciones en estos pacientes con alteraciones hematológicas? Pues mira, fíjate que uno de los medicamentos que está íntimamente correlacionado también con la mejoría del punto de vista hematológico es el uso de los corticosteroides. Los esteroides. El mecanismo proinflamatorio que se produce a nivel del endotelio o que se puede producir a nivel del epitelio bronquial, al administrar los esteroides nosotros disminuimos de forma importante la activación de ciertos mecanismos como prostaglandina y otros eventos que van a hacer que liberen de cierta forma la actividad inflamatoria que hay en un momento en ese tejido, obteniendo mejoría parcial o en su totalidad del recuento de glóbulos blancos y muchas veces hasta el mecanismo plaquetario. Fíjate que un estudio reciente en la Universidad de Massachusetts, en el área hematológica, encontraron que el virión tiene la capacidad de poder inocular y llegar al punto de una supresión medular. Pacientes que pueden hacer supresión medular importante, ya sea desde el punto de vista plaquetario y hasta el punto de vista de los glóbulos blancos, específicamente sobre los linfocitos. Esta actividad se ha visto también que tiene una parcial mejoría con el uso de los corticosteroides. A nivel del sistema endotelial o el sistema endovascular, el uso de la estatina ha ayudado en cierta forma a la protección del endotelio y a la mejoría también del mismo, evitando la actividad proinflamatoria a nivel endotelial. Y por supuesto las complicaciones desde el punto de vista respiratorio, aquellos pacientes, el uso de antibióticos que no deben ser por supuesto automedicados, deben ser prescritos por un especialista, la administración de estos antibióticos para evitar las complicaciones desde el punto de vista neumológico o neumónico, donde el paciente puede hacer eventos propios como neumonía o exacerbarse el proceso inflamatorio. En gran base, el uso de la tromboprofilaxis, el uso del corticosteroide, el uso de la protección endovascular y por supuesto el uso de los antibióticos son los pilares fundamentales para el manejo del paciente con COVID-19. Bueno, queremos entonces darle las gracias a Dani por aceptar la invitación el día de hoy de acompañarnos aquí en los estudios de TNO Radio. Bueno, lo tenemos a través de vía Skype, pero de verdad muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Dani. Agradecidos por ofrecernos y por compartir tus conocimientos con el público que, bueno, está ávido de conocimientos y de información. Recordamos que entonces este programa llega a ustedes todos los martes a las 10 de la mañana a través de la señal de www.tnoradio.com, la primera radio visual de Venezuela, espacio dedicado a la salud, tu médico en casa. Recordemos que todos los programas quedan grabados en nuestro canal de YouTube, Tu Médico
en Casa Venezuela, donde los puedes grabar, donde los puedes volver a ver en diferido, gracias a la colaboración de Bárbara Caswan, quien todos los días los edita y los monta. Y este programa llega a ustedes gracias a la dirección general del señor Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Brian Agros, en la producción Bárbara Caswan, y quien les habla y les acompaña todos los martes, María Patricia Herrera, médico internista. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad.